todo, y con el envío del amado apóstol de distrito, y con los saludos tanto de él como de los apóstoles, de los obispos y de todos y cada uno de los siervos y los hermanos que de alguna forma se tratan de comunicar los unos con los otros y de vincularse en el amor. Y con ese mismo envío quisiera colocar unas palabras vinculadas al oficio de este miércoles, que están referidas en Juan 20:28, y ahí dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y podríamos ver esta palabra marcada como si fuera en un eje de tiempo, porque venimos del Domingo de Ramos, del Viernes Santo, de la Pascua y por tanto de la resurrección, y más adelante tenemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo podemos ver, y particularmente en lo que pasa en el corazón de las personas, de aquellos discípulos que estaban con Jesús en aquel momento, que, como siempre digo, bien pudimos haber sido nosotros, porque lo que tenemos que mirar en la escritura de las personas y los personajes cuyas vidas están escritas son lo que pasaba por el corazón. Quizás nos podemos, para poder sumergirnos en la palabra, nos podríamos ver ahora entre los discípulos de Jesús, y Él se aparece la noche de Pascua y le dice: paz a vosotros. Y en esa palabra es como si les estuviera diciendo: está todo bien, porque al otro lado, en el corazón de los discípulos, estaban escondidos o guardados, como estamos nosotros ahora en casa por distintos motivos. Y Él aparece y dice: paz a vosotros, como si dijera: está todo bien, yo sé todo, está todo bien. Y entonces algunos discípulos no estaban, particularmente Tomás no estaba, y cuando a Tomás le es referido acerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces no lo podía creer. Y entonces a veces puede ser que nosotros también no podamos creer algunas cosas de Dios. Pero Jesús vino a mostrar cómo era el Padre, y vino a mostrar cómo era la patria celestial, y nos la vino a mostrar porque nos está preparando para ir allá. 8 días después Jesús nuevamente se presenta delante de los discípulos, y ahí sí está Tomás. Y Tomás es que pronuncia estas palabras: Señor mío, Dios mío. Y es el reconocimiento de Jesús hombre y de Jesús Dios, en esa doble naturaleza que compartimos y con nuestro Señor Jesucristo cada vez que participamos de la Santa Cena. Y entonces el apóstol titula los pensamientos para hoy en adorar a Jesucristo. Y esa adoración a nuestro Señor Jesucristo, no, así como el agradecimiento y todo nuestro vínculo con Él, no debiera estar condicionado por los hechos. Agradecemos a Dios independientemente de las cosas que nos pasen, y adoramos a Dios independientemente de las cosas que nos pasen, porque en ese reconocimiento desprendido del resultado es cuando nos colocamos nuestra alma delante de su corazón. Y Jesús se apareció algunas veces después de su resurrección. Se apareció a María Magdalena, se apareció a las mujeres, y en cada palabra y en cada presencia estaba mostrando de que esa paz a vosotros estaba bien, porque en algún punto dice: ¿por qué buscáis? Los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y entonces esa palabra, esa adoración, Señor mío y Dios mío, es la concreción, la vinculación de toda la promesa de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hoy se presenta en medio de nosotros a través de la Santa Cena, y el amado apóstol mayor ha sido tan claro, y con una caricia se explicó que esa gracia es dada por Dios, porque es Jesús el que da su vida, y no es Jesús al que le quita la vida. Y entonces esa gracia nos es dada cuando Dios lo permite. Pero también nuestro Señor Jesucristo está en la manera en la que podemos expresar el amor los unos por los otros.
aquí en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El Señor se mostrará mañana, cuando venga, en el tiempo venidero, cuando venga a arrebatar a su pueblo, a la comunidad nupcial. El Señor se presentará en la primera resurrección, cuando a estos serán sumados los mártires. El Señor se mostrará en el juicio final. Entre tanto, adoramos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y adoramos a nuestro Señor Jesucristo, independientemente del resultado. Hasta pronto.